Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria referente a los temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. De igual manera, agradecerles a los diferentes sistemas en las diferentes provincias donde retransmiten todo lo concerniente a esta programación, a esta parrilla del Canal 2 de Digitel como es Guanevisión. De igual forma, seguir extendiendo esa invitación, si bien no tienen ustedes que están allá en la academia, que están en los gremios, que están en la parte cultural, deportiva, en todos los entes donde aglutinan a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general. Primero, buscando la participación de esas comunidades. Segundo, un mejor estar y, lógicamente, a través de lo que son mostrar ese liderazgo, ese trabajo que usted viene haciendo, la vereda, en el barrio, en el municipio donde llega esa señal. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que nos acompañen a partir de este momento en lo que es este recorrido que vamos a realizar en el día de hoy. Dos temas en lo que concierne a, como ustedes han podido en programas anteriores, también mostrar el trabajo, como lo decíamos, de entidades que desde el punto de vista pedagógico, también desde la academia o de gremios, vienen realizando. La Universidad Pontificia Bolivariana, a través del Centro de Proyección Social, un ente adscrito a esta institución, pues de igual forma con el Centro de Proyección Social que está en el municipio de Piedecuesta, como también con las diferentes decanaturas o a quienes se vienen formando profesionales en esta universidad. A propósito, hoy tenemos a la profesional del derecho, Luisa Fernanda García Salazar. Se parte de ese equipo de trabajo de la Universidad Pontificia Bolivariana como quien está al frente, liderando ese trabajo de investigación, de semillero desde el punto de vista jurídico, en lo que pues a veces es una novedad, pero que ya hace años nos viene acompañando y que tiene que ver con la evolución, la transformación tecnológica. Cuando hablamos de inteligencia artificial, desde ese punto de vista, pues a nivel tecnológico ya la tenemos, pero también cuando hablamos de la legislación, de la legislatura en el cual a través de la parte legal pues nos hemos quedado corto, como se dice coloquialmente. Pues doctora Luisa Fernanda, bienvenida aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana y de nuestra Escuela de Derecho y Ciencias Políticas por estar aquí conversando en esta noche de Magazine Noche. A ver, doctora Luisa Fernanda, hablemos de esa alumna, de qué academia, hablemos de precisamente ese recorrido que tiene que ver formando también, haciendo equipo, de formar profesionales, en fin, todo lo que concierne a esa labor. Bueno, pues desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política mi rol está enfocado en liderar CIPJuris, que es el grupo de investigación, y nosotros dentro de nuestra escuela, naturalmente, que a partir de la formación de los profesionales procuramos establecer estos lineamientos para generar competencias investigativas en nuestros tanto politólogos como abogados. Y bueno, la inteligencia artificial naturalmente es un reto, las nuevas tecnologías son un reto que deben ser parte de estas dos disciplinas que son tan arraigadas a lo que es el trabajo con la comunidad, a lo que es los territorios, a lo que es la defensa de los derechos. Entonces ahí estamos haciendo unas sinergias impresionantes para lograr acompasar el derecho y la tecnología. A ver, doctora Luisa Fernanda, ¿cuánto tiempo con la UPB? Bueno, ya son 10 años, empezando como docente cátedra, viniendo del sector empresarial, y desde la pandemia 2020 como docente ya de tiempo completo, realizando sobre todo investigaciones y naturalmente docencia en pregrado y en posgrados. A ver, tenemos que hacer alusión de antes y después de la pandemia, ¿no? Esa transición que aún nos tiene y que realmente, como me decía alguien, apenas estamos viendo las consecuencias en todo aspecto de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Esa transición en todos los aspectos. A ver, desde
lo que tiene que ver esa labor. ¿Qué se está haciendo de ese trabajo investigativo en lo que tiene que ver en la parte de las ciencias políticas, de las ciencias que tienen que ver jurídicas, que tienen que ver precisamente con, para algunos novedad, pero otros que ya es dentro de la normalidad de esa transición de lo que es el avance tecnológico? Bueno, pues en SIPJURIS tenemos, creo que, dos frentes súper importantes. Uno, la investigación de inteligencia artificial, derecho y gobernanza. Ahí hemos desarrollado investigaciones asociadas a los derechos del consumidor. Creo que muchos de nosotros a veces decimos, creo que el celular me escucha. A veces cuando hago una búsqueda o comento con algún vecino, amigo, que me gustaría comprar algo, después veo mucha publicidad de eso. Y eso también está asociado a temas de tecnología, de inteligencia artificial, de captura de datos, y ahí hemos hecho un avance muy interesante en derechos del consumidor e inteligencia artificial. Y por otra parte, también hemos estado desarrollando investigaciones asociadas a la gobernanza, a la transparencia del Estado y la inteligencia artificial. Entonces, en esos dos frentes hemos estado trabajando desde el punto de vista de la investigación propiamente dicha. Y de otra parte tenemos el Observatorio de Políticas Públicas. Ahí pues decirte que ya pronto se viene nuestro boletín que está asociado precisamente a conectividad, al acceso a Internet, que hoy en día es considerado derecho humano. Y como tú dices, es el después de la pandemia, ¿no? La importancia del acceso al Internet desde los territorios y desde la ciudad, las ciudades y las cabeceras, desde luego. Doctora Luisa Fernanda, hace alusión usted precisamente a lo que es la gobernanza y políticas públicas. Se dice haciendo un parangón que en algunas circunstancias, sobre todo en la parte financiera, económica a nivel terráqueo, que el Estado, cuando a veces se paraliza la economía, pues es el Estado del municipio, en este caso nosotros, los departamentos, los países, los que deben ejecutar obras de infraestructura para mover la economía. Cuando hablamos también de este tema, pues tenemos que ver que el Estado, llámese ese Estado, municipio para nosotros, departamento y país, pues lógicamente en esas políticas públicas contemplar. Acabamos en pocos días de fabricar, como se dice coloquialmente, los planes de desarrollo y debe ir de la mano. Infortunadamente, le decía esta Cámara, pues a veces vemos que esas políticas públicas, que esa cuestión de gobernanza referente a la inteligencia artificial, estamos cortos. Sí, realmente Colombia tiene un COMPES año 2020, que es alusivo a inteligencia artificial, unas recomendaciones sobre ética e inteligencia artificial, pero a nivel de territorio, sí de pronto en los planes de desarrollo no estamos viendo reflejado quizás el tema de las nuevas tecnologías. A veces se piensa que eso es lejano, que eso no es para nosotros, y se olvida que nosotros debemos fomentar las competencias y habilidades de los niños, niñas, adolescentes, las personas en edad productiva y los adultos mayores en temas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, porque precisamente eso es lo que les va a permitir estar en el mercado, permanecer vigentes. Es que es como cuando llegó la locomotora, ¿cierto? Cuando llegó la calculadora a Colombia y decían, se van a acabar los contadores, cuando llegó la calculadora. Y resulta que no es así. Pero hoy en día la inteligencia artificial, digamos que es algo del día a día y no lo dice solamente la docente, sino también estudios, ¿cierto?, del BID, nos lo están diciendo. Ojo, la inteligencia artificial está en nuestro día a día, lo que pasa es que de pronto no la percibimos, pero ella está allí y es importante que desde las políticas públicas trabajemos en esas competencias y habilidades tecnológicas de toda nuestra población, porque esto puede impactar el agro, por ejemplo, ¿cierto? Para irnos a los territorios, puede impactar el acceso al empleo, puede impactar la educación, las brechas de género. Entonces, realmente es una gran oportunidad, pero a veces la vemos un poco lejana. Sentimos que no es lo de nosotros, no es para nosotros, y resulta que eso está en el día a día. A ver, si miramos desde ese punto de vista, doctora Luisa Fernanda, cuando llevamos precisamente la inteligencia artificial a algo que tiene que ver con la cotidianidad, pero ante todo un marco legal, vamos a lo que es el semillero, a lo que es la investigación que se viene realizando y que usted lidera, precisamente el que no tenemos realmente una legislación a través de normas, más bien, mientras que la inteligencia artificial viene a pasos agigantados avanzando. Entonces, ¿a dónde voy yo? Desde la academia que usted, en el caso particular de la UPB, viene liderando, pero que en otras instancias prácticamente está estático. ¿Cómo llegar a eso? A que haya armonía, a que haya
integración? Bueno, pues hay tres aspectos que yo resaltaría aquí. Uno, a nivel mundial hay algunos avances en temas de regulación de inteligencia artificial. La Comunidad Europea ya puso en vigencia su reglamento de inteligencia artificial y al ser una comunidad tan relevante a nivel global y muy proteccionista de los derechos humanos, eso naturalmente va a permear a las grandes tecnológicas que están ubicadas, por ejemplo, en Norteamérica u otros países o en Asia, para que, digamos, que integren dentro de sus desarrollos de inteligencia artificial postulados asociados a derechos humanos y demás. A nivel Colombia no tenemos una norma de inteligencia artificial, estamos en 5 y quizás 7 proyectos de ley que o procuran regular la inteligencia artificial o alguna otra temática, por ejemplo, asociada a protección de datos personales, a comercio electrónico, que tangencialmente tocan el tema de la inteligencia artificial. Entonces estamos todavía ahí en esa construcción legislativa asociada a la inteligencia artificial como nuevas tecnologías. Sin embargo, nosotros tenemos nuestras recomendaciones de ética en la inteligencia artificial, que bueno, es un pasito, pero bueno, es un avance. Y tenemos otras normas que de alguna u otra manera están impactadas por esto de la inteligencia artificial, como puede ser la privacidad, la protección de datos personales, que son otras normativas y otros derechos que de alguna u otra manera terminan siendo impactados por la inteligencia artificial, en las cuales nos estamos amparando mientras tanto. Es decir, lo que usted me manifiesta, doctora Lucia Fernanda, desde ese laboratorio, desde esa investigación que se viene realizando, sobre todo en este aspecto legal, del derecho, de la parte política de esos próximos profesionales, pues es eso, ¿no? El que poco a poco, en medio que se está transformando, a donde sabemos de un inicio de la inteligencia artificial, pero hasta dónde va todavía, ¿no? ¿Es a eso? ¿Hacemos referencia? Sí, es un reto. Hay una probabilidad de que si estas normas salen avantes, cuando salgan estaremos en otro contexto. Entonces, no deja de ser un reto porque es una tecnología que va a pasos agigantados. Si usted me dijera, Luis, a ver, defíname la inteligencia artificial, no hay consenso sobre la definición. Podría mencionarle muchas que hay. Podría mencionarle una opinión jurídica y académica que nosotros dentro de SIFJURIS tenemos, pero ni siquiera hay consenso sobre la definición de inteligencia artificial. Pero si llegásemos a eso, desde ese laboratorio del cual usted viene liderando, de la Universidad Pontificia Bolivariana en Derecho y en Ciencias Políticas, ¿a qué definiríamos? Hay una definición, a grosso modo, de la inteligencia artificial en ese semillero, en esa investigación, en ese laboratorio. Bueno, hay dos que voy a tomar unas palabras de un autor, es un poco más social, que es Kai-Fu Lee, y él, por ejemplo, nos dice, mire, la inteligencia artificial es esa disciplina que trata de emular el pensamiento humano. Entonces, como para hacernos una idea mucho más general, mucho más de pronto social. Si lo miramos desde las disciplinas, podríamos decir, un poco más técnico, podríamos decir que es esa disciplina que se encarga a través del desarrollo, ¿cierto? A través del manejo masivo de datos, a través de las correlaciones y a través de algoritmos, realiza actividades asociadas al procesamiento de esa data masiva, procurando hacer tomas de decisiones, ¿sí? Aprendiendo precisamente de toda esa data para generar esos árboles de decisión y poder hacer ese procesamiento masivo de datos. Y por eso es que uno escucha a las personas decir, es que la inteligencia artificial, le pedí que me organizara esta data y lo hizo en segundos, le pedí que me indicara cuáles eran las noticias más relevantes en Santander y le puse, digamos, y rápidamente me analizó la data y me sacó una estadística, porque precisamente la inteligencia artificial se trata de eso, de a través de algoritmos hacer ese procesamiento masivo de datos que permitan proyectar una información, emulando el pensamiento humano, emulándolo un poco. Es una palabra que usted manifiesta, emular, ¿no? A veces copiar, a veces pues somos dados, ¿no? Desde el punto de derecho, en el cual usted como profesional del derecho, pues derecho romano y que se transcribieron muchas a nuestra constitución, a nuestro aspecto legal. Si hacemos ese parangón de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en algunos estados donde se haya ya avanzado, donde se tenga a través de la parte de normatividad, algo de qué estaríamos hablando y qué podríamos, cuando hablamos de traer de allá hacia nuestra legislación, hasta
la parte legal? Bueno, yo creo que buenas prácticas o referentes que hemos visto que podríamos de pronto tratar de apropiar en Colombia o naturalmente bajo nuestro contexto es lo que tiene que ver con la transparencia de la inteligencia artificial. Y eso está asociado a que nosotros podamos saber que esta inteligencia artificial, qué data procesó, cómo la procesó y por qué dio esos resultados. Porque digamos que la idea es evitar lo que llaman las cajas negras, y es que una inteligencia artificial sugiera, recomiende, sugiera o establezca una decisión de una temática, pero no se sepa cómo fue que analizó la data. ¿Por qué esa preocupación? Usted, Luisa, ¿pero por qué le preocupa eso? Porque ya hay casos a nivel mundial en donde se ha utilizado, por ejemplo, para administración de justicia, para evaluar si una persona debería tener libertad condicional o no, y el resultado de la recomendación para que el juez tomara la decisión era que no salga, que sí salga, pero cuando se entró a verificar habían sesgos, por ejemplo, algorítmicos, en donde personas con cierta raza o condición era menos favorecida de otra raza, y bueno, ¿y cómo fue que decidió eso? No se sabe. No hay auditabilidad, no hay explicación, no hay transparencia. Entonces, digamos que esos principios pueden ser muy interesantes para que nosotros los miremos, los apropiemos, y que el desarrollo y la utilización de inteligencia artificial en Colombia también sea muy respetuosa y muy transparente de cómo se toman las decisiones, sobre todo cuando esa inteligencia artificial va a impactar a una persona. Algo tan sencillo como esto: te negaron un crédito, ¿por qué? No, la inteligencia artificial dice que tú no eres apto para ese crédito. ¿Qué pasó? Cuando llegamos, doctora Lucia Fernanda, precisamente a lo que es el aparato judicial en Colombia, sí, a veces una audiencia, pues precisamente, primero por el sistema, ¿no?, que se cae, qué sé yo, que no tenemos esa contundencia en ese sistema. Segundo, pues lógicamente la cultura nuestra, de ese profesional que hace rato se formó y que lógicamente estamos en esa transición de lo virtual a todo. Ahora que podemos hablar de en sí de todo el aparato jurídico de las Cortes Constitucionales, de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, de Procuraduría, bueno, en todos los entes, pues iríamos a un colapso, ¿no? Entonces, de ahí pienso que es importante lo que es ese laboratorio que ustedes vienen realizando desde la academia. ¿Para qué? A través de convenios o qué sé yo, de alianzas estratégicas, de articular con el aparato público, ¿no? Así es, mira, Colombia tiene varias prácticas de inteligencia artificial en su estado como tal, en su función pública. La Procuraduría utiliza inteligencia artificial, la Contraloría utiliza inteligencia artificial, la Fiscalía también tiene inteligencia artificial, la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces son varias entidades las que vienen implementando inteligencia artificial. Son prototipos que desde luego tienen aún que madurar, los están usando, revisando, entrenando y demás, pero Colombia sí utiliza inteligencia artificial, aunque pensaría uno que no. Y en la administración de justicia, pues digamos que el caso más emblemático o más importante es Pretoría. Pretoría lo tenemos nosotros en la Corte Constitucional, es una inteligencia artificial que, apalancados de la Universidad de Buenos Aires, han venido implementando para todo lo que tiene que ver con la verificación de patrones de sentencias de tutela y escogencia de esas sentencias de tutela para la revisión de la Corte Constitucional. Entonces, nosotros en la rama judicial, la Corte Constitucional es la que lleva los pasos más gigantes. Ahora bien, digamos que sí hay un interés en la rama judicial, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia de implementar inteligencia artificial en la rama judicial. Sin embargo, hay retos importantes asociados a infraestructura tecnológica, ¿cierto? Accesibilidad a Internet, sostenibilidad, demás. Y por otra parte, el tema económico. Verifica uno en el COMPES, en los planes estratégicos que tienen estas entidades, y en todas se aprecia la expresión inteligencia artificial y su incorporación. Pero cuando usted va y mira los rubros, advierte que el rubro de la rama judicial no ha aumentado. Incluso hay un interés en disminuirlo, ¿sí? Lo anunció el gobierno nacional.
Entonces diría uno, bueno, ¿cómo se va a implementar esta infraestructura si no hay recursos económicos? Entonces eso no deja de ser un freno a que estas digamos que, prácticas de implementar inteligencia artificial que podrían ser muy útiles para descongestionar la rama judicial se desarrollen. Y activarla, ¿no? Realmente que llegue. A ver, doctora Luisa Fernanda, precisamente en esa labor de investigación, de laboratorio que se viene haciendo y que usted viene al frente, precisamente esta labor con los profesionales del derecho, hasta dónde realmente sabemos que la UPB, en el caso particular de Bucaramanga, pues varios mandatarios han sido egresados de esta universidad, ¿no? Acá del área metropolitana o de otros municipios. ¿Hasta dónde para que, fíjese que, como usted lo manifestaba, hay unas normatividades que se van quedando cortas en la evolución de la inteligencia artificial? Tenemos más cercana, volvemos a insistir en los planes de desarrollo donde no contemplan, casi que no hay políticas públicas en torno a eso, a capacitar comunidades, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque es una transición lo que tenemos en este momento. Entonces prácticamente que tocaría desde la academia hacer que el sector público replantee, por ejemplo, prácticamente 3 años largos que le quedan a los administradores locales y regionales para eso, porque si no nos quedaríamos cada vez más atrás en torno a que venga el otro plan de desarrollo en los próximos mandatarios y ya seríamos tarde, llegamos tarde a la meta, como se dice. Así es, y mire, le voy a contar algo muy particular. En los últimos 30 días, la palabra inteligencia artificial ha sido buscada en Google y uno de los municipios, el municipio aquí en el área, lo más cercano que tenemos aquí de Guanevisión, Piedecuesta es el primer municipio dentro de, digamos, de los más cercanos que tenemos acá en buscar esa palabra. O sea, a los piedecuestanos les interesa saber qué es inteligencia artificial. Piedecuesta está por encima de Bucaramanga, Girón y Florida Blanca en la búsqueda de qué es inteligencia artificial. Y está en el top 25 de municipios que ha buscado la palabra en los últimos 30 días, qué es inteligencia artificial, del país. Pero además uno ve municipios súper destacados que están buscando esto. Sabana de Torres en el top 10 de los municipios que más buscan en Santander inteligencia artificial. Barranca Bermeja naturalmente, el área metropolitana, Piedecuesta. Entonces empieza uno a ver que en los territorios sí nos estamos preguntando esto y pensamos que no. Y quizás los mandatarios no lo saben, pero eso puede generar... ¿Y a qué usted cree que precisamente se presente esta realidad en estas estadísticas? Yo creo que el hecho de que las personas tengan acceso a Internet y las redes sociales, digamos que han popularizado herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT, ¿sí? Digamos que no es la única, pero es de las más famosas. Y esto ha hecho que las personas empiecen a interesarse qué es eso, para qué sirve, por qué uno le pregunta cosas, cómo se hace, cómo accedo ahí. Entonces creo que las redes sociales también han jugado un papel muy fundamental en poder, digamos que llegar a esos territorios en donde uno dice, venga, mire cómo un municipio como Piedecuesta, como Sabana de Torres, es uno de los que más se interesa por saber qué es inteligencia artificial en los últimos 30 días. Entonces uno dice, mire, la población sí está buscando esto, lo está buscando en Internet. Doctora Luisa, de ahí la importancia precisamente de ese labor investigativo que ustedes en particular vienen realizando para que lógicamente el interceptar, sí, pudiésemos decir, de sumar con las administraciones públicas y la empresa privada, pues lógicamente para buscar ese logro. Es decir, ya estamos hablando de ese analfabeto que hablábamos de no saber leer y escribir, a hoy es conocer lo básico, lo fundamental de algunos algoritmos que tienen que ver con la parte de la inteligencia artificial. Sí, y mire, lo bonito de la inteligencia artificial es que no tenemos que saber un lenguaje de programación para interactuar con ella. Entonces, ya uno le puede decir en un lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje, ¿sí?, qué es lo que necesitamos que realice, cuál es la tarea, en qué rol, pero es importante saberle dar la instrucción, porque, ojo, no deja de ser máquina. El inteligente es el humano, él es el artificial. No perdemos esa condición. No perdemos esa condición, entonces tenemos es que aprender a hablarle, ¿cierto? Aprender a poderle dar la instrucción de la manera más puntual posible. Casi que podríamos decir, doctora Luisa Fernanda, de interactuar
Claro, hay que enseñarnos a interactuar con ella para que sea muy útil en nuestro quehacer. Y nuestro quehacer puede ser un trabajo de campo, como en el agro, que hay unos impactos muy bonitos y muy interesantes, un trabajo manual, un trabajo de oficina o un trabajo profesional propiamente dicho, llámese medicina, derecho, ciencia política, administración de empresa, liderazgo, sí, que son muy importantes. Entonces, el rol de la Universidad Pontificia Bolivariana y sobre todo la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas es tratar de llevar eso a la comunidad, a los territorios, a los profesionales, nosotros los abogados, también los politólogos, los líderes de municipios, tienen que capacitarse en esto para poder estar precisamente en esa onda y eso es un poco lo que estamos tratando de despertar en la sociedad, decirle venga, trate de aprender, trate de involucrarse porque esto nos va a transformar a todos como sociedad. La doctora Luisa Fernanda García Salazar es la líder de la investigación de las ciencias políticas y del derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana con los profesionales y de igual manera a quienes se están formando como tales. A ver, doctora Luisa Fernanda, precisamente tengo entendido que se viene haciendo una convocatoria, que se viene preparando un seminario que tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial. Hablemos de este evento. Bueno, realmente es un evento de primera categoría. Es el primer Congreso Internacional en Ciencias Jurídicas y Políticas, Inteligencia Artificial y Gobernanza. Entonces es una invitación a adentrarnos a entender qué es la inteligencia artificial, cómo afecta la gobernanza en todos los niveles y cómo esto impacta a la administración de justicia, los derechos de los ciudadanos. Entonces es una agenda de lujo en donde vamos a tener ponentes de Argentina, de Chile, Colombia, ¿sí? Va a venir también personas de diferentes partes de las regiones del país, ¿sí? Del eje cafetero, de Antioquia, del centro, en donde vamos a poder interactuar diferentes profesionales mostrándole a la comunidad, a esos que de pronto todavía no nos hemos adentrado en poder revisar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestra profesión y es esa oportunidad de acercarnos ahí. Entonces vamos a hablar de la administración de justicia, el juez inteligente, en términos de tecnología, ¿cierto? De cómo la tecnología nos puede ayudar a la administración de justicia, cómo podemos nosotros dentro de las políticas públicas y la gobernanza incorporar inteligencia artificial, pero vamos a partir de lo poco a lo mucho, entonces va a ser bien bonito porque va a ser a través de paneles, conferencias, de la explicación, entonces es muy importante que nosotros podamos vivir esta experiencia acá en Santander para darnos digamos que la oportunidad de aprender. Creo que es infaltable para los funcionarios públicos asistir, para la rama judicial, para los profesionales del derecho, los estudiantes de la región, ¿cierto? Aquí pues tenemos diferentes, somos una región, Santander de por sí es una región muy universitaria, ¿sí? No solamente en el casco urbano, sino también en la provincia tenemos universidades y creo que la invitación es a venirnos al Congreso los días 13 y 14 de agosto y disfrutar precisamente de estas tendencias. Creo que es infaltable, es una agenda de lujo y todos los ponentes son de primera categoría. Cuando hablamos de este seminario es eminentemente jurídico referente a la inteligencia artificial, doctora Luisa Fernanda. Pues sí, tiene un componente jurídico muy fuerte, pero también de ciencia política, por todos los temas de gobernanza. Entonces creo que es una combinación fantástica, en donde tenemos toda la fundamentación jurídica, pero también todo lo que tiene que ver con precisamente el liderazgo político, el liderazgo a nivel de territorios, a nivel de política pública, a nivel de gobernanza. Entonces creo que es una oportunidad en donde hacemos sinergia estas dos disciplinas como el derecho y la ciencia política y bueno, de la mano de la inteligencia artificial. Yo invitaría a la provincia a venirse aquí al casco urbano, bueno, a Florida Blanca, a Piedecuesta. Nosotros estamos acá precisamente en Piedecuesta, nuestro centro de proyección social y consultorio jurídico y nuestra universidad en Piedecuesta y Florida Blanca. Y bueno, digamos que la invitación es vengan para que realmente se den esta bonita oportunidad de aprender, de adentrarse y de estar al día. ¿Sitio donde se va a desarrollar precisamente este congreso, doctora Luisa Fernanda? Bueno, lo vamos a realizar en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se encuentran ubicadas en Florida Blanca, y ahí, bueno, estaremos en nuestro auditorio, esperando, bueno, que todos nuestros politólogos, abogados,
y demás funcionarios públicos, porque creo que eso también le interesa a otras profesiones que vengan a nuestro congreso el 13 y 14 de agosto. ¿Cómo se accede precisamente para ser copartícipe o participar más bien de este evento, los contactos, en fin, todo lo pertinente? Bueno, pues la idea sería en www.upb.edu.co, ahí en la seccional Bucaramanga podernos inscribir en nuestro congreso, también en nuestras redes sociales UPB BGA y en nuestra red social de la Escuela de Derecho, también en Instagram. Ahí digamos que estamos constantemente publicando la agenda, el link de participación y bueno, es realmente un evento de primera. Pues doctora Luisa Fernanda García Salazar, a usted quien está frente precisamente con esa responsabilidad desde la UPB de liderar esa investigación de la inteligencia artificial desde el punto de vista político y de igual manera desde el punto de vista del derecho y que tiene que ver con esa labor que los profesionales, sobre todo de las ciencias políticas y del derecho, pues tienen que ver y desde ese semillero o ese laboratorio de investigación que se está realizando, pues entonces reiteremos esa invitación a todos los amigos televidentes de Guanevisión, del Magazine de Noche. Bueno, invitamos a todos los televidentes de Guanevisión, de Magazine de Noche, a que asistan al primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Políticas e Inteligencia Artificial y Gobernanza, que se realizará el 13 y 14 de agosto en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, en nuestra sede de Florida Blanca. Ahí estaremos hablando de la inteligencia artificial, la gobernanza, el derecho, la administración de justicia. Es un congreso internacional infaltable con ponentes de primerísima. Los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos. Pues doctora Luisa Fernanda García Salazar, muy formal por hacer presencia aquí a través de Guanevisión. A usted, Luis, por habernos invitado a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Bolivariana a compartir contigo. Estamos a través de Guanevisión en el Magazine de Noche. Vamos a una pausa y ya retornamos también desde el Centro de Proyección Social de la UPB, que está en el municipio de Piedecuesta, para hablar también de lo que es otro portafolio de servicios, otros temas que se tratan que tienen que ver con el consultorio jurídico y de igual manera el Centro de Conciliación de este ente. Vamos y ya volvemos al Magazine de Noche. Magazine de Noche. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Magazine de Noche. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. En esta segunda parte nos acompaña la profesional del derecho Alejandra Archila Largo. Es la directora del consultorio jurídico y de igual manera el Centro de Conciliación del Centro de Proyección Social de la UPB, que está como domicilio la Universidad de Florida Blanca y el Centro de Proyección Social en Piedecuesta. Pues doctora Alejandra, bienvenida aquí a través de Guanevisión. Hablemos para esa información pedagógica y áctica, de quién es la coordinadora de estos docentes. Bueno, muchas gracias Luis Eduardo por la invitación. Alejandra Archila, la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogada egresada de la Universidad Pontificia, entonces llevo el sello orgullosamente UPB. También es conciliadora en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, actualmente me encuentro haciendo la maestría en Derecho, entonces estamos ahí haciendo nuestra formación con sello UPB y calidad UPB. Actualmente estoy como directora del consultorio, implementando todas las, digamos, innovaciones que trae pues, la generación respecto a tecnología y automatización de muchos procesos, especialmente para el servicio en nuestra comunidad. Recientemente asume esa responsabilidad, tengo entendido, pero con una experiencia ya en su trajinar como profesional del derecho en otras entidades. Sí, sí señor. Digamos que desde el consultorio jurídico estoy con el
desde enero del 15 de 2024. Y ya pues mi experiencia ha estado en el sector público y en el sector privado, especialista en contratación estatal, en contratación privada y sobre todo pues digamos como el contacto humano, que eso también me llevó a llegar a la dirección de consultorio jurídico. El hecho de estar como digamos contribuyendo a la comunidad desde el ejercicio profesional es lo que más me incentivó cuando ya pues surgió la oportunidad de estar de directora de consultorio jurídico y centro de conciliación. A ver, hablemos precisamente de esa labor, de ese servicio que se presta a la comunidad en lo que tiene que ver como el consultorio jurídico y el centro de conciliación. Algo parecido, ¿hay diferencia entre esas dos dependencias? Bueno, en el consultorio jurídico llevamos más que todo como casos desde la parte de juzgados, que son un poco más expendiosas porque el tema de que tengamos que cumplir con términos, dependamos de otras entidades, pues eso lleva a que de pronto la alternativa de solución que se le brinda al usuario dependamos de terceros. Ya en el centro de conciliación es un mecanismo de alternativa de solución en donde nosotros tenemos el acuerdo entre las partes y las partes desde que tengan un ánimo conciliatorio ayuda a que nosotros resolvamos un conflicto que puede durar en un juzgado, por ejemplo, años y en el centro de conciliación puede ser 2 meses y que lo que más tardemos sea el tema de asignar la conciliación. Pero desde que las partes tengan el ánimo conciliatorio, nosotros terminamos resolviendo ese conflicto y esa es la gran diferencia entre el consultorio jurídico y el centro de conciliación, la facilidad de llegar a una solución para el usuario. Pero van de la mano, según van eso. de la Es mano. decir, cuando hay las dos partes implicadas que acuden y lógicamente negocian, o como su palabra lo dice, concilian o acuerdan, es para resaltar eso. Sí, Doctora precisamente Alejandra. digamos, pues eventualmente si hay algún incumplimiento de lo que pactamos en el centro de conciliación, ya nosotros prestamos el otro lado que es desde consultorio jurídico, en donde nos remitimos a los juzgados para hacer válido ese acuerdo que hicimos inicialmente el centro de conciliación. Entonces, pues digamos que una cosa lleva a la otra y la practicidad que nos trae el centro de conciliación pues es el tema del tiempo y de la solución pues pacífica, que es lo que nosotros estamos apuntando en la formación de nuestros estudiantes como gestores del conflicto. A ver, hablamos precisamente de la congestión judicial, ¿no? Sí. Que a veces cuando hablamos de la justicia ordinaria y cuando hablamos, por ejemplo, de estos entes como es el consultorio y el centro de conciliación, la facilidad que hay, de lo que tengo entendido, pues se busca agilizar, acordar, solucionar ante todo. Claro que sí. De hecho, ¿qué días estábamos en una reunión con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en donde pues, nos hacía ver que el tema de lo que nosotros contribuimos como centro de conciliación era muchísimo? Porque muchos procesos llegaban allá a ellos y se estancaban, ya no sea solamente por el tema del personal humano, que no dan la capacidad para descongestionar todos los casos que le llegan a los juzgados, sino también el tema de que pues, los usuarios no asisten, entonces ahí se van dilatando los procesos. Entonces, nuestro papel fundamental que tenemos en la sociedad, en la línea como en la jerarquía que tenemos para acceder a la defensa de nuestros derechos, pues es fundamental porque no solamente es por el tema de la proyección social que tenemos por la población vulnerable, sino también por el lado de que nosotros estamos evitando que los juzgados se sigan congestionando y no vayamos a tener una efectiva defensa de nuestros derechos. A ver, a la par de lo que es el acudir de ese ciudadano, a veces comunidades incluso, ¿no? A veces por acciones colectivas que se presentan estas situaciones, pero a la par tengo entendido que ustedes con unos convenios con algunas instituciones de carácter educativo, de gobierno, qué sé yo, también para resaltar esa labor. Bueno, en este momento actualmente el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación tiene convenios con todo el área metropolitana, con entidades estatales y entidades privadas, con el fin de que nuestros estudiantes salgan con una formación integral y brindarle también al usuario una formación, un acceso al servicio de forma muy integral, porque no solamente estamos con el tema de que jurídico, sino también por la parte psicológica. Entonces nosotros entendemos que esto es una multiplicidad de componentes en donde si no estamos, por ejemplo, en la misma articulación con una inspección de policía, una comisaría de familia, pues no vamos a tener el mismo éxito en nuestros casos que tenemos con los usuarios. Entonces actualmente pues... Es decir, estas tareas van articuladas, ¿no? Vamos articulados con diferentes entes, en especial
con comisarías e inspección de policía, que es donde ellos también más o menos ejercen como una función como la de nosotros, y con las personerías. Actualmente tenemos todas las personerías del área metropolitana y hacemos brigadas, hacemos talleres, hacemos proyección social con los estudiantes de colegios, con población vulnerable, que vamos al barrio. También, digamos, los estudiantes están haciendo prácticas en las entidades, en donde no solamente nosotros les prestamos el servicio desde nuestro punto físico, que es acá ubicado en Piedecuesta y en Bucaramanga, sino también desde las entidades los estudiantes están prestando su servicio como UPB. A ver, tengo entendido, no sé hasta dónde se venga realizando dentro de los convenios de estas interactuales con instituciones, por ejemplo, con centros educativos, con alumnos, cuando hablamos de un inicio pedagógico de gobernanza, de personeritos, de contralores estudiantiles, de igual manera con padres de familia, con docentes, en fin, desde ese punto de vista, ¿qué se viene realizando? Bueno, nosotros estamos haciendo diferentes talleres, también eventos. Entonces, en abril de este año tuvimos el segundo encuentro metropolitano con personeros y contralores, en donde estuvieron incluidos no solamente quienes ejercían como Contraloría Municipal, Departamental, personerías de los municipios, sino también los personeritos y contraloritos de las entidades de todo el área metropolitana. Como UPB nosotros dimos una formación en un juego de roles y en una capacitación desde la mediación escolar, que es algo súper importante respecto al comportamiento del estudiante y cómo desde estudiantes de secundaria, de primaria, están teniendo la experiencia ya de entrar a mediar, por ejemplo, con dos compañeritos de clase de la misma edad. Entonces, como que esa capacitación que se está dando, así sea que ya tengamos una cátedra institucionalizada, nosotros desde la UPB tenemos una parte que es la práctica, en donde les decimos a los estudiantes, en especial a los personeritos y contraloritos, cómo deben actuar frente a esas situaciones y cómo deben mantener su posición, que eso contribuye claramente a que el aprendizaje en el estudiante que está todavía en el colegio pues sea mucho más dinámica, mucho más amena, porque pues también digamos cosas que hemos tenido que vivir con las personerías es que los estudiantes, por ejemplo, la deserción escolar es altísima y es por temas, por ejemplo, de bullying. Y si nosotros desde la parte preventiva empezamos con temas como mediación escolar, en donde desde la universidad está aportándole a los personeros y contralores bajo sus roles para que estos casos se eviten, pues obviamente eso es una suma de causas que terminan en una consecuencia de que el estudiante continúe queriendo estar en el colegio. Estamos a través de Buenavisión, canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy dialogando con nuestra invitada en esta segunda parte, la profesional del derecho Alejandra Archila Largo. Es la directora del consultorio jurídico y del Centro de Conciliación del Centro de Proyección Social de la UPB. Decíamos, doctora Alejandra, precisamente cuando tiene que ver con esos convenios, cuando se ejecutan, cuando se realizan, cuando se terminan con comunidades como juntas comunales o población educativa, de docentes, de alumnos, directivos, en fin, o con otras poblaciones ya realizado y terminado ese ejercicio, hay un seguimiento, hay una continuidad precisamente de lo que fue esa tarea. Claro que sí, tenemos dos enfoques respecto a ese seguimiento que tenemos como convenios. Nosotros como supervisores del convenio tenemos que tener la garantía de que los estudiantes están haciendo la respectiva formación como abogados respecto a las actividades que están desempeñando de acuerdo a la misión de la entidad, de la comunidad que estamos sirviendo. Y también, pues digamos, la perspectiva desde la comunidad. Entonces, si bien nosotros no estamos prestando un servicio puntualmente como el consultorio jurídico, que es llegan, piden el derecho de petición y tome su derecho de petición, sino que es más bien un tema de asesoría, atención al cliente, si hacemos ese seguimiento de que los usuarios, pues respectivamente, hayan recibido su respuesta, hayan tenido como un acompañamiento, hayan resuelto su inconveniente y ya finalmente, pues nosotros ya tendríamos como la satisfacción de nuestro servicio. Es un tema que no solamente es nosotros periódicamente cada semestre, sino que vamos pactando con las mismas entidades de convenio en donde decimos, bueno, este mes vamos a hacer X actividad, vamos a hacer este seguimiento para nosotros saber cómo estamos en la comunidad o para ya apuntarle a temas de que, por ejemplo, vimos que X colegio tuvo cierta necesidad. Entonces ya nosotros decimos, bueno, ya descubrimos la necesidad de este colegio, vamos como consultorio jurídico allá a entrar en materia de ejecutar
para ya sea tema de prevención o para pues dar una resolución del conflicto previa a esa atención que tenemos y ese seguimiento. A ver, cuando esas poblaciones a nivel colectiva o a nivel individual acuden precisamente al consultorio jurídico y automáticamente al centro de conciliación, ¿a qué son los casos de los cuales precisamente los motivos de los cuales más esas poblaciones acuden a lo que es este servicio? Bueno, en el consultorio jurídico tenemos diferentes áreas de atención, que esto está encaminado de acuerdo a la ley que nos permite darle el funcionamiento, y lo que más nosotros tenemos con nuestros usuarios son temas de derechos de petición de salud, de derechos humanos, de acciones de tutela, en donde hay incumplimientos por parte de las entidades prestadoras de salud, por ejemplo. Entonces, invitamos a todos nuestros usuarios que súper bienvenidos para que nosotros ayudemos y hagamos ese acompañamiento para no solamente garantizar la defensa de sus derechos, sino hacer ese acompañamiento de que efectivamente el fallo de tutela no lo dieron a nuestro favor, pero que efectivamente se esté cumpliendo ese fallo de tutela, no solamente sacar un fallo favorable para después ser incumplido por la entidad. Tenemos otros casos en donde se tratan de bienes como por ejemplo arrendamiento, en donde tenemos una restitución de inmueble, que es que yo como arrendador o yo como arrendataria no se están cumpliendo mis derechos y mis deberes, entonces entramos nosotros en esa defensa de derechos. Tenemos el tema que pues digamos es más complejo para nosotros porque se trata de menores de edad y es el de alimentos. Padres de familia que ya sea mamá, sea papá, no cumplan con lo que ellos tienen como deber y que legalmente los insta a que tengan esa obligación con el niño, que no solamente es de temas económicos, sino también de acompañamientos, de cosas de formación. Entonces, esos temas que siempre son de la familia colombiana, que tiene con no solamente de estratos 1, 2, 3, sino también de estratos altos, en donde vemos este tipo de situaciones y es lo que más nosotros tenemos de atención en nuestro consultorio jurídico. A ver, son varios lustros que lleva este centro de proyección social y en el caso particular también del consultorio jurídico y el centro de conciliación. Cuando hablamos de esas estadísticas, a pesar de que usted pues lleva prácticamente un semestre, ¿no? Pero las estadísticas están ahí. Volvemos y hacemos referencia automáticamente en nuestra historia, antes y después de la pandemia. ¿Hubo una regularidad en algunos casos o un cambio bastante abrumador antes y después de la pandemia? Bueno, la pandemia nos trajo una bendición y fue el tema de la tecnología. Digamos que antes, por lo menos cuando yo fui estudiante de pregrado, yo tenía que ir al juzgado, tenía que ir a la audiencia, tenía que ir a revisar los documentos, los estados físicos allá en el juzgado. Ya ahorita la pandemia que nos trajo, la facilidad de que los trámites se hagan pues de forma virtual, ya no es necesario como la presencialidad, entonces ya un usuario puede estar, por ejemplo, en Estados Unidos teniendo razón de su proceso desde Estados Unidos y llevándolo acá en Bucaramanga. Entonces esa facilidad de la pandemia ha sido gigante. Sin embargo, nos trae un tema emocional que no solamente está desde nuestros estudiantes en formación, sino también desde los usuarios, porque ha traído diferentes conflictos en donde el usuario no solamente viene con su conflicto jurídico, sino también viene con heridas emocionales. Entonces ahí es donde en algún momento yo mencionaba el tema de que articuladamente estábamos con temas de psicología, porque pues el usuario puede que afronte una situación de una forma como de pronto con una armadura, pero realmente ese conflicto jurídico se convierte en una herida emocional. Entonces ya el tema del servicio de la asesoría jurídica no se volvió netamente legal, sino también un tema de atención de emociones. Y por eso se ha traído esta implementación de articulación con la parte de nosotros de psicología que tenemos la facultad para prestar un servicio integral al usuario. Entonces hemos visto una gran diferencia de la pandemia, no solamente desde el punto de vista físico, que pues es la tecnología, sino también desde el punto de vista emocional de los usuarios y de los estudiantes. Me refiero, doctora Alejandra, también a los motivos, a las causas de los cuales se acude más, las problemáticas de esa. ¿Ha habido una continuidad de algunas situaciones antes de la pandemia o después de la pandemia? ¿Cambiaron los problemas? Claro que sí. Ahora, digamos, los problemas de restitución de inmuebles son muchísimo más porque pues
Tenemos en cuenta que en el momento de la pandemia, pues el tema del arriendo, pues habían personas que no tenían cómo solventarlo. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el Centro de Conciliación es uno de los temas que más tenemos, porque precisamente en esa época no se cumplieron el pago de los arrendamientos, de los cánones, de los mantenimientos también que se tienen que hacer, y pues ya llega el usuario con esos temas que ya desde pandemia no se han resuelto, igual que el tema del Ejecutivo de Alimentos. Entonces, todo el tema de que nosotros tuvimos la cuestión económica de que el padre de familia no pudo responder económicamente por sus alimentos, hoy en día estamos todavía solventando esos casos y muchísimo más, porque pues no solamente es lo de esa época, sino que todavía no se ha recuperado y pues seguimos teniendo esa problemática. Entonces, todo el tema pecuniario está bastante en defensa de los derechos en nuestro consultorio jurídico. A ver, doctora Alejandra, hay que resaltar algo también, ¿no? Cuando se acude precisamente al consultorio jurídico y se entra al Centro de Conciliación que va de la mano, pues lo acordado pues es de obligatoriedad, ¿no? Es de igual manera con la vez de la justicia ordinaria, para resaltar también esa labor, ¿no? Sí, digamos que el tema de los procesos ordinarios en derecho laboral es algo que estamos implementando y fortaleciendo, porque pues los derechos de los trabajadores, pues si bien somos un Estado que va muy en pro del trabajador, pues no se siguen cumpliendo sus derechos, sobre todo en la población migrante. Entonces, pues ya sabemos que la población migrante, si tiene los permisos adecuados, puede trabajar y puede tener los mismos derechos de un colombiano en cierta medida, pero pues los empleadores no están cumpliendo eso. Entonces es una población que tenemos muy focalizada en nuestro consultorio jurídico, prestando ese servicio para que ellos tengan pues efectivamente su liquidación, sus prestaciones, que pues no es normal que el empleador lo cumpla, sobre todo en la población migrante. A ver, tal vez más de un televidente se preguntará cuándo y cómo es el mecanismo para acudir, ya sea individualmente por algunas circunstancias o colectivamente. Bueno, entonces en el momento que nosotros tengamos una situación, nosotros lo contextualizamos como hechos jurídicos, pero pues nosotros tenemos el conocimiento de que los usuarios pues no tienen esa distinción entre hechos y hechos jurídicos. Entonces lo que nosotros hacemos es la invitación a los usuarios que lleguen a nuestro consultorio jurídico, porque somos de puertas abiertas para la comunidad, en donde lleven todos los documentos, que si tienen algún conflicto, por mínimo que sea, acudan allá, y si bien puede que no termine siendo un problema jurídico, sí de pronto podemos recibir una asesoría, una guía de cómo tramitar ese conflicto. Temas tan de menores, en donde por ejemplo una convivencia con un vecino, puede que aparentemente no sea algún tema jurídico, pero con el solo hecho de ir al consultorio y recibir la asesoría, la guía, el acompañamiento, pues ya es otra orientación para el usuario. Entonces invitamos a todos los usuarios que apenas tengan un conflicto, por mínimo que sea, lleven toda la documentación necesaria pues que ha surgido respecto a ese conflicto, para nosotros revisar el tema y brindarle la asesoría, el acompañamiento judicial o la guía sobre el proceso que usted debe seguir. A ver, cuando se presentan esas circunstancias, vuelvo, insisto, individual o colectivamente, con una problemática y que lógicamente se requiera ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué requisitos, qué documentos, o presencialmente o virtualmente se puede también solicitar lo pertinente? Bueno, en este momento tenemos atención presencial 100%, tenemos 2 sedes, una en Bucaramanga, acá ubicada en la carrera octava número 637, y otra en Bucaramanga, que es en la calle 36, que es el edificio de la Sagrada Familia, en el 3er piso. Allí el usuario se acerca presencialmente con toda su documentación, la que considere pertinente, y ya nosotros hacemos el primer filtro, que es de acuerdo a nuestra población vulnerable, que tiene que ver con el CISBEN, que no tenga categoría mayor a C3, que el servicio público también evidencia un estrato 1 y 2, que es nuestra población objetivo, y el tema de pues ya llevar todos los documentos del caso como tal. Nosotros hacemos la respectiva recepción del usuario, revisamos sus documentos, que efectivamente sea nuestra población objetiva, y ya una vez revisando los documentos nosotros verificamos como, bueno, podemos proceder de esta manera o nos hace falta este documento, entonces pidámoslo por ejemplo por derecho de petición, y ya finalmente terminamos radicando la demanda, y ahí le hacemos la respectiva asesoría al usuario de cuáles son los
los pasos a seguir sobre su proceso y si eventualmente nosotros no lo podemos llevar por temas de que legalmente no podemos llevar todos los procesos por cuantías y por límites de territorialidad, pues entonces nosotros le hacemos la asesoría en donde le decimos, mire, usted debe acudir a X entidad en donde le podrían brindar este servicio y cualquier cosa nosotros estamos súper atentos para hacer esto. Entonces, básicamente que siempre lleven el servicio público en donde evidencie el estrato 1 y 2, la categoría de CISBEN que no sea superior a C3 y toda la documentación que tengan sobre el proceso. ¿Costos o de materia financiera? No, señor, nuestro servicio es gratuito, es de calidad, entonces no tienen ningún costo. Los únicos costos que de pronto eventualmente podría incurrir un usuario es, por ejemplo, en la notificación de una demanda, en el requerimiento de la persona que vamos a demandar, en el suministro de algunos documentos que son necesarios para interponer el proceso, pero nosotros como servicio jurídico no tenemos ningún costo, es un servicio totalmente gratuito, humano y de calidad. Los horarios en los cuales precisamente hay esa atención ahí en lo que tiene que ver con este servicio que ofrece el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación. Bueno, estamos de 8 a 11:30 de la mañana, tanto en la sede de Piedecuesta como en la de Bucaramanga, y también en la jornada de la tarde de 2 a 4:30 de la tarde. La dirección física del Centro de Proyección Social ubicado en Piedecuesta, en la carrera octava número 637, y en Bucaramanga es la calle 16, edificio de la Sagrada Familia, tercer piso. Ahí pues digamos están nuestros letreros de la Universidad Pontificia, tenemos en nuestras redes sociales la ubicación y los datos que está en Instagram como Derecho, Ciencias Políticas UPBBGA. Ahí tenemos también toda la información, temas de portafolio de servicios, también pues digamos a nivel general de qué estamos haciendo como Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, porque pues ahí también está como toda la información de nuestra proyección social y nuestro aporte a la comunidad. Entonces cualquier información se puede extender también por nuestras redes sociales. Pues doctora Alejandra Archila Largo, usted como directora del Consultorio Jurídico y del Centro de Proyección Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, muy formal por esa información. De igual manera es parte que buscamos también desde esa tribuna informativa de opinión en torno a lo que son las instituciones, a lo que son las entidades que también se inmiscuyen y prestan una labor social con comunidades en todos los aspectos, muy formal, el que nos haya acompañado en el set del Magazine de Noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación e invito a todos los televidentes para que nos visiten, para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén muy pendientes de todos nuestros servicios y portafolios y ampliación que tenemos, porque cada vez estamos buscando cómo innovar. Por ejemplo, este año estamos innovando con el tema de la línea de atención al derecho del consumo. Somos el primer consultorio en el oriente colombiano que tiene esa línea de atención específica que pues está tan en auge. La famosa Liga del Consumidor que va de la mano. Entonces pues digamos todo el tema de Superintendencia de Industria y Comercio que nosotros tenemos como consumidores, que es prácticamente a diario, porque hay cosas que nosotros creemos que no es derecho de consumo, pero sí lo es, como digamos por ejemplo la compra de una lavadora y qué pasa con la compra de la lavadora si no me garantizan, si no me responden. Entonces nosotros vimos esa necesidad y pues tenemos implementada esa línea de atención específica de derecho de consumo, que es el primer consultorio en oriente colombiano. Entonces los invito a tener ese servicio de calidad, ese servicio humano y ese servicio especializado con alto grado de gestor de conflicto de nuestros estudiantes, en donde siempre pues procuramos tener la mejor alternativa de solución para nuestros usuarios. Doctora Alejandra, surge aquí una consulta también que a veces las comunidades nos indagan, nos preguntan, es decir, a veces las comunidades allá en algunos sectores se organizan desde ese ente para velar por sus derechos o por algunas circunstancias, veedurías. Ese servicio también se presta desde el Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico para, es decir, organizarse en las comunidades como tal. Claro que sí, ahorita por ejemplo estamos teniendo el proyecto con un barrio de Piedecuesta que pues no está legalizado, entonces nosotros recibimos como la solicitud del representante de ese barrio y estamos mirando desde todos los puntos de vista, porque no solamente tiene que ver con el tema legal como consultorio jurídico, sino también, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería industrial, en donde ellos también hacen su aporte desde lo técnico para nosotros finalmente, por ejemplo, que es uno de los casos acá, no tienen reglamentado el tema del acueducto. Entonces, pues
si bien les llegan agua, les cobran como recibo público, no los tienen reconocido y por lo tanto los llevan a no tener reconocimiento como un barrio de pie de cuesta, y pues eso también implica otros beneficios y otros accesos, como por ejemplo vías. Entonces desde el consultorio jurídico también hacemos ese llamado a la comunidad de que acudan a nosotros y apenas tenga como una situación de estas, nosotros revisemos y de forma articulada como Universidad Pontificia Bolivariana busquemos esa contribución a la comunidad. Pues queda también para que ustedes, amigas y amigos televidentes, a quienes están organizados o que lógicamente esa necesidad requiere que haya organización a través de un ente, pues también es otro de los servicios. Nuevamente, doctora Alejandra, muy formal por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Vale, muchísimas gracias, Luis. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal, a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes, sus recomendaciones referente a lo que son los temas que abordamos diariamente, cotidianamente, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción también les reitero esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá, en lo que es la labor, ese trabajo que vienen realizando con comunidades en aspecto deportivo, cultural, gremial, religioso, en todo lo que converge precisamente a integrar comunidades. Nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 Guanevisión. Y mañana estaremos, mediante, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.